Hola, amados hermanos de la Iglesia Unción de Guerra, nuevamente los pastores Katy y Fernando, para una nueva cápsula de sabiduría, dándole gracias a Dios por esta palabra, que Él por su gran misericordia nos permite y compartirla con ustedes. Pero no iniciamos sin antes poner en manos de Dios este tiempo. Bendito y soberano Dios, te damos la gloria, el honor y la majestad, porque solo tú la mereces, Padre. Te damos gracias por esa persona que nos está viendo, por esa familia representada, Padre, y te pedimos que esta palabra que nos has dado sea en sus vidas de gran edificación como lo ha sido para nosotros. Te pedimos, Padre, igual que siempre, Padre, que esta palabra, de acuerdo al libro de Santiago, sea en sus vidas más un hacer que un oír, ya que esa palabra hecha por obra traerá beneficio a aquellos que no te conocen. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, hoy la palabra nos la regala en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en los versos del 18 al 27. Y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Santo Espíritu, que fluya a través de esta palabra. El mundo os odia. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, también a mi Padre odia. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y me han odiado a mí y a mi Padre. Pero por esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me odian. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonios también, porque habréis estado conmigo desde el principio. Bueno, de acuerdo a esta palabra, es muy clara que hay y tiene que haber una división entre el mundo y nosotros. El mundo anda en lo que quiere andar, en lo que le hace feliz, ¿verdad? Lamentablemente, generalmente está vinculado al pecado. Y nosotros, obviamente, tenemos que andar en santidad, tenemos que andar buscando la presencia de Dios, y esto va a dar como resultado una división tremenda. Dice el Señor, iniciando en este versículo primero, en el 18, sí, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. ¿Por qué el mundo nos odia a nosotros? Bueno, nos odia porque el príncipe del mundo es Satanás. Nos odia porque nosotros no hacemos lo que ellos hacen. Bueno, por lo menos es lo que debería de suceder en cuanto una persona ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, no andaría en las cosas del mundo. El mundo, y lamentablemente muchas veces nuestra familia que está en el mundo es la primera que nos va a ver a nosotros con ojos diferentes, nos va a censurar, nos va a tratar de hipócritas, nos va a tratar de mentirosos, nos va a tratar de todo lo que quiera hacer, ¿verdad? Porque ese es el enemigo actuando a través hasta de los seres más cercanos. Pero bueno, tenemos que entender, porque dice el Señor que a Él también, dice, más Él llegó a su pueblo, mas su pueblo no le recibió, parafraseando la palabra. Y qué diferencia hay con nosotros. O sea, nosotros no nos van a recibir, no nos van a aceptar, porque nosotros hemos determinado nuestra vida en Cristo. Nosotros tenemos que entender que es parte de un trabajo muy astuto que hace el enemigo, mas nuestra respuesta debe ser siempre orar por ellos. Sí, amén. Cuando el Señor dice que si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes que yo os elegí del mundo, porque el mundo os odia. Pero si vamos al verso 20, dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor, y si no me han perseguido, y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y esto me lleva a recordar
a una situación que se presentó, perdón por ese pito ahí majadero. Una vez fui a hacer una oración a una casa de gente muy católica y la persona, la hermana de la muchacha que me llevó, resulta que de como el Señor me habla, me muestra las situaciones que se presentan, dijo que yo era bruja y eso a mí me hizo sentir mal. Vine y el Señor, cuando me arrodillé, el Señor me dijo, si a mí me trataron de Belcebú, ¿qué pueden decir de ti? Y eso me conformó una sanidad en mi corazón, porque yo venía dolida, porque nunca me habían dicho una situación de esas. Pero aquí en esta palabra, cuando Jesús dice que el siervo no es mayor que su Señor, obviamente, si él fue perseguido, si él fue blasfemado, si él fue señalado, si él fue criticado, si a él lo trataron mal, obviamente que nosotros, sus siervos, vamos a ser tratados mal. Un día de estos escuchaba a un pastor decir que él se enojaba porque le decían siervo, que el Señor decía en su palabra que ya no nos llamará siervos, sino amigos, pero siempre vamos a seguir siendo siervos. Somos amigos, pero somos siervos del Señor, somos trabajadores de Él, estamos a su servicio. Y aunque seamos amigos del Señor, tenemos que seguir siendo esos siervos útiles al servicio del gran yo soy. Y el Señor en su infinita misericordia dice que por causa de Él y por su nombre, vamos a ser señalados, criticados, condenados, enjuiciados y un sinfín de cosas que el mundo tiene. Pero recordemos que quien nos ama nos conoce. Y si el Señor nos conoce, los que son conocedores del Señor también van a conocer la obra del Señor en nosotros. Amén. Dice el 21, les harán todo eso a causa de mí porque han rechazado a aquel que me envió. Y sí, tenemos que entender que nosotros vamos a ser rechazados. Nosotros no vamos a calzar bien en el mundo. Si nosotros llegamos a una actividad donde hay licor, donde hay cigarros, donde hay toda clase de vicios, nosotros vamos a ser rechazados porque lo primero que nos van a decir, ¿por qué no se toman trago? Una cerveza, eso no es nada. Y nosotros hemos apartado en nuestro cuerpo de todo eso. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, como tal nosotros no nos podemos permitir eso. Ahora, cuando nosotros llegamos a un lugar, tenemos que entender lo que siempre hemos hablado. Nosotros debemos de ser luz en medio de las tinieblas. Y si nosotros nos juntamos con las tinieblas, tiene que ser únicamente para sacarlos de las tinieblas. Si nosotros nos hacemos parte de las tinieblas, entonces nosotros estaríamos sirviendo a dos señores. Y la palabra es clara, solo un Señor. Y dice que el Señor es fuego consumidor. Bueno, dice que es fuego consumidor, ¿verdad? Pero el Señor es celoso. El Señor es celoso y no comparte su gloria. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y sí, nos hemos visto y posiblemente nos veremos en situaciones muy difíciles. De hecho, por ahí esta palabra nos habla hasta de persecución, la cual yo digo que aquí en Costa Rica nosotros todavía no hemos vivido la persecución que viven en muchos lugares, pero bueno, no, nadie dijo que iba a ser muy fácil, nadie dijo que todo iba a ser color de rosa, que el Señor nos guarda, que el Señor nos cuida y que estamos en sus manos, sí, y que Él ha provisto, está proveyendo y proveerá, sí, pero tampoco nos deja que no vamos a tener algunas situaciones difíciles, pero bueno, Él nos da las fuerzas para salir adelante, Él nos da el dominio propio para salir adelante, Él nos da la capacidad de decirle no a lo que le gusta la carne, para decirle sí a lo que dice el Espíritu. Sí, aquí algo importante en el 22, 23 y en adelante dice, no lo voy a leer textualmente, pero dice que ya el Señor mostró su poder, su magnificencia, su gloria, su majestad. Él mostró señales, milagros y prodigios y lo aborrecieron. Y quien aborrece a Jesús, aborrece también al Padre. Quien no ama a Jesucristo, no ama al Padre de gloria. Entonces, todos aquellos que aborrecen la señal de Jesucristo, aborrecen a Jesucristo y al Padre, porque ellos dos son uno. Recordemos que Dios Padre, Hijo y Espíritu son tres manifestaciones del Padre para que nosotros entendamos quién es el Padre y cuál es su amor. Y algo sumamente importante, el que no ama la palabra, el que no ama a Jesucristo, el que se burla de Jesucristo, el que hace contra Jesucristo cosas,
ya fue juzgado, porque ya el Señor señaló su amor y su poder, y nosotros tenemos que darle la gloria, la honra, la alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. No hay otro, solo Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Solo Jesucristo nos revela su amor a través de esas perfecciones que hizo mientras estuvo en la tierra y que sigue haciendo. Porque si no sabes, Dios sigue obrando milagros, Dios sigue dando señales, Dios sigue dando cosas maravillosas. Lo que pasa es que tú muchas veces no le buscas o no le buscamos, y tenemos que buscarle y ver esas señales, esos milagros y esos prodigios que provienen de Él. Amén. Dice el 25, con eso se cumple lo que está registrado en la Escritura, me odiarán sin motivo. Usted en este momento puede estar esperando, ¿por qué ese hermano, por qué ese primo, por qué me odia? Si al contrario, yo pasé de ser lo que era a ser una criatura en Cristo. Bueno, porque así está escrito, odiaron a él y nos van a odiar a nosotros. Pero no sé si te ha pasado, pero si no te ha pasado, en cualquier momento te va a pasar. Esos que te han injuriado, familiares, esos que te han visto mal, que te han menospreciado, o han llegado o llegarán en algún momento en una situación difícil y te van a pedir que ores por él. Y vas a orar y lo vas a hacer diciendo, bueno, aquí está el Señor respaldando lo que un día ellos vieron negativo, hoy están buscando la presencia de Dios en alguna situación financiera, alguna situación de enfermedad. Dice después el 26, a ustedes yo les enviaré un abogado defensor, el Espíritu de verdad. Tengamos claro que Él nos defiende ante toda situación. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. También ustedes deben dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Ok, nosotros vamos a dar eso, tenemos que ser un testimonio en todo momento y en todo lugar de lo que Cristo ha hecho en nosotros. El que roba ya no roba más, el que adultera ya no adultere más, el que miente ya no miente más, y así sucesivamente cada una de las debilidades del hombre. ¿Por qué? Porque nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Él nos redimió, Él nos hizo nuevos, Él nos dio libertad. Por eso ya no podemos estar en la vida pasada, porque ya nosotros, como dijo un pastor, ni para pecar servimos. Entonces vamos hacia adelante con esta palabra que el Señor nos confirma que tenemos abogado, nos confirma que Él nos defiende, nos confirma que Él nos provee, nos confirma que vamos a tener muchas situaciones difíciles, pero dice la palabra de Dios que en el mundo tendremos aflicción, pero dice también que de ella nos sacará siempre el Señor. Así es que yo no sé qué estás viviendo en este momento, no sé qué situación estás pasando, pero ponla delante del Señor y Él hará. Sí, amén. Aquí algo importante es que el Señor dijo que iba a enviar el Consolador y lo envió. El Señor dijo que iba a hacer y lo ha hecho. Y que nosotros tenemos que ser sus testigos. Amén. Y mientras estemos en esta tierra, seamos testigos del Señor. Seamos testigos de su amor, de su gracia, de su bondad, de su magnificencia, de su poder, de su grandeza. Seamos testigos de Él, por Él y para Él. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos honra, alabanza y majestad, Señor, y te pedimos perdón si no hemos sido lo suficientemente buenos en el testimonio que tenemos que dar de ti. Padre, también te damos gracias por esas personas que nos han señalado, condenado, criticado. Padre de la gloria, y bendecimos su vida, Padre de la gloria, porque nos toca bendecir, Señor, y no maldecir. Padre, ahora, Padre eterno, te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor, porque tú la mereces. Y todo esto es en el poderoso nombre de Cristo Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Tengamos todos un shalom alejem. Bendiciones de lo alto. Se les ama en Cristo Jesús. Feliz fin de semana.